Bueno, pues estamos en casa ya. He recogido todo lo que he podido. Si veis arriba a la derecha ya tengo las cositas aquí guardadas. En materias primas lo tengo todo por aquí. Me quedarían unas cuantas de cintas de embalar, que eso se consigue pronto, así que nada, lo vamos a tener. Lo único que pasa es que se ha cruzado día de horda en medio de nuestro camino, así que vamos a tener que pasar la horda aquí y luego ya salimos a por lo que nos queda de giroscopio. Con lo que me he traído he construido la torreta esta de escopeta, que no sé qué tal será. La he puesto aquí porque ya tengo tantos torres de estas que golpean que no sé, tengo todo lleno, ya no sé ni dónde ponerlo. Así que la he puesto aquí, no sé si apuntará hacia abajo o solo recto, no lo sé. De momento lo hemos puesto aquí. Vamos a encender ya todo el... Hostias. ¿Qué pasa aquí? No es buen momento para esto. Nos hemos quedado sin gasolina, no me lo puedo creer. Es las cosas del directo, ¿ves? Lo malo es que gasolina no tengo. Oy, oy, oy. Lo malo es que gasolina no tengo. Si es que lo que no me pasa a mí. Vale. Mal momento para darme cuenta que no tenía gasolina. He pensado que estaban apagadas porque lo había dejado apagado, ¿vale? Así que la cosa pinta muy bien. La cosa pinta de maravilla, ¿sabes? Bueno. ¿Qué se le va a hacer? No tenemos ni luz ni tenemos nada, así que vamos a dejarlo apagado. Y que sea lo que Dios quiera. Esta noche va a ser tremenda. Esta noche va a ser tremenda. Voy a coger más balas porque esto va a ser... Esto va a ser épico. Por ahí viene. Tenía yo toda la ilusión de haber puesto... las aspas, ¿sabes? Vale, se quedan aquí. Vaya pena, tío. Tenía yo toda la ilusión de haber puesto... Hostia, ha pasado uno ahí. Vaya full, vaya full. Bueno, estas son las cosas que pasan. Tenía yo la intención de haber puesto las hélices esas. A ver cómo funcionaban, tío. Y me ha fastidiado, pero bien. Voy a coger la torreta esta. Y la voy a poner por aquí, ya que no funciona lo otro. Hijo de perra. Voy a poner la torreta por aquí, ya que no funciona. Por ejemplo... Ahí.
¿Cómo hago para...? ¿Qué cojones? ¿Por qué no tiene las balas? No entiendo nada, la torreta está en azul, ¿eh? ¡No! ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado? ¡Hijo de perra! Ha tirado la... Vaya full. Vaya full. Vaya full. Vaya pena, tío, con lo guapo que tenía que haber sido. ¿Qué cojones? ¿Por qué no lo hago? ¿Pero para qué vale eso? ¿Qué sentido tiene esa mierda? Vamos a probar la otra, tío, pues esto... Ah, vale, porque yo creo que hay que darle a un botón primero. Bueno, ahí no ha pintado mal, ¿eh? No ha pintado nada mal en la bomba esa, ¿no? La otra ha sido un poco...
La hemos tirado sin encender, pero bueno. Somos el Benito de... El Benito de las bombas. Gracias a la masa sin agua, nosotros tiramos las bombas sin encender. Oigo, ya hemos hecho un agujero ahí, tío. Voy a colocar la torreta esta. ¿Por qué no dispara esta mierda, tío? ¡Hijo de...! Oh. La verdad es que esta bicha pega. Yo creo que diría más que el... Esto es una full, ¿eh? A ver si ahí ya dispara, tío, que si no... Pero ¿por qué no dispara? Necesitará... No sé si es que necesita... Necesitará corriente, no creo, ¿no? Hostias. Poli malo, poli bueno.
Nada, que esto no funciona, tío. Esto es una full. Mierda de torreta. No entiendo nada, tío. Lo de esta torreta es increíble. Yo creo que va a ser que necesita corriente, chaval. Creo que para que te den la... Para que te dé la... El premio, las bolsitas esas, tienes que dispararle a la cabeza. Creo, ¿eh? Voy a quitar la torreta de ahí porque lo único que consigo es que se suban encima. Ah, ya tiró las bichas para abajo. ¡Oh! Me la he comido. Me la he comido, pero bien. Me la he comido de lleno, tío. ¿Qué mierda es esto? Están amontonando ahí. Vamos, 5 minutos. Por fin. Por fin. Tú que eres el rezagado. Es el rezagado, tú. ¿Queda alguien por aquí? Vaya full. Queda todavía una aquí. ¡Chum! Bueno, pues nada. Vaya full, vaya error más grave. Pero bueno, se ha pasado la noche, que era lo importante.
No es que de cosa muy buena, pero bueno, tampoco te supone mucho. Estas naranjas a lo mejor sí. ¿Qué es esto? Super maíz. No sé qué será, pero... Fíjate, aquí habían conseguido hacer el hueco ya, ¿eh? Fíjate. Esto nos viene bien para aprender dónde tenemos que poner la siguiente vez. Más énfasis. Y esta es la escalera que decía. Lo que pasa es que ahora han roto la otra. Menos mal que han hecho el agujero, si no, no iba a haber podido salir de aquí. Qué suerte tenía, tú. Qué suerte, compadre. Bueno, pues nada, seguiremos buscando. Ahora que habéis visto ya cómo es una horda, seguiremos buscando lo que nos hacía falta y construimos el giroscopio.